Hola de nuevo. Hemos vivido un par de semanas bastante preocupados por la situación de Japón, por el drama del terremoto y el posterior tsunami, por esa cifra de víctimas y desaparecidos que multiplica de manera muy significativa las cifras iniciales y al margen de la consternación por ese drama humano de las familias japonesas, pues muy preocupados al respecto de lo que sucedía con la central nuclear de Fukushima, con los vertidos de radiación, etcétera. Y al mismo tiempo, si con un ojo estábamos atentos a lo que sucedía en Japón, con el otro asistíamos preocupantes a los acontecimientos de Libia, ¿no? A esa recuperación de terreno por parte de Gaddafi que provocó en el último momento y en extremis pues una intervención o una delimitación de vuelos sobre el territorio libio y esa actuación de la ONU y la posterior entrada en escena de las tropas de diferentes países. Y en esta convulsión y esta preocupación por dos acontecimientos tan dispares y en zonas tan diferentes del planeta, pues hemos distraído nuestra atención el día a día de la evolución de la crisis económica. Pero esta semana no nos ha quedado otro remedio que volver a reflexionar y analizar cuál es la situación, porque hemos visto la dimisión del primer ministro portugués y hemos visto la situación preocupante en la que se encuentra nuestro país vecino. Una situación que tras la cumbre europea celebrada ayer, pues bueno, no se ha querido emplear la palabra rescate, pero es una situación verdaderamente límite. Portugal pues ha dado ese paso que todos intuíamos que iba a dar y se encuentra ya en ese escenario de incertidumbre y de complejidad, a pesar de que ya se pone una cifra en torno a 75.000 millones de euros como cifra que va a necesitar este país para resolver y ajustar los graves problemas de su economía. Y todo ello pues nos ha llevado de nuevo a preguntarnos en qué situación se encuentra España. Hemos escuchado en múltiples ocasiones que España no es Grecia, que España no es Irlanda, que España no es Portugal, pero también hemos escuchado en múltiples oportunidades que esa era la secuencia de preocupación. Primero Grecia, luego Irlanda, luego Portugal, y después de esos tres países pues lo que puede aparecer encima de la mesa pues es la situación de tensión y de problemas en nuestro país, en España. Si bien es cierto que todos estos problemas que estamos viviendo en Portugal todavía no han llegado a afectar a la situación de indicadores como pueden ser el mercado de valores, la bolsa española, como puede ser pues de nuevo el diferencial de nuestra deuda. De todas formas, en mi último comentario antes de la situación que hemos vivido en Japón, en mi último comentario hablaba al respecto de la verdadera preocupación con nuestro sistema financiero, porque se pueden dar la combinación de una serie de elementos que multipliquen la preocupación. Yo recuerdo que en mi último libro le llamaba Las empresas españolas ante la tormenta perfecta, y veíamos como una serie de acontecimientos que de manera independiente hubieran sido ya de por sí solo muy preocupantes, cuando se combinan pues lamentablemente generan efectos catastróficos. Eso es una tormenta perfecta desde el punto de vista climatológico. Tenemos muchos elementos de preocupación que independientemente son graves, pero que en un momento determinado pueden solaparse todos ellos. El foco de atención sin duda continúa en nuestro sistema financiero. Cuando comenzó la crisis, cuando empezó en el año 2007 a hablarse de las hipotecas subprime, se decía que ese producto financiero no existía en España y que por lo tanto era algo que no nos debía de preocupar. Pero claro, ya comentábamos por aquel entonces en los blogs que el problema en Estados Unidos con las hipotecas subprime es que muchos ciudadanos que habían comprado una casa la tenían que devolver porque no podían pagarla. Sin embargo, en España ese problema no se iba a producir, pero nos íbamos a encontrar con mucho promotor inmobiliario que había construido viviendas y que no podía venderlas. El problema no era el ciudadanos que no pueden comprar, que no pueden pagar su casa, sino que los ciudadanos, como no la van a comprar y esa casa está construida, alguien
tiene que pagarla. Claro, todo ello ya se vislumbraba como posible problema en el 2007. Sin embargo, en el 2008, ya en plena crisis financiera, un mes antes de la caída de Lehman Brothers, nuestro presidente del gobierno sacaba pecho en el propio Nueva York, hablando de la solvencia de nuestra economía y sobre todo de la solvencia de nuestro sistema financiero. Esa fortaleza del sistema financiero se ha ido degradando paulatinamente en los últimos 2 años, y hemos llegado pues a una situación en la cual todavía no sabemos exactamente cuál es el verdadero estado de salud de nuestros bancos. Bien, es cierto que por un lado se sigue hablando de su solvencia, de su fortaleza. Por otro lado, se ha hablado de la fulgurante reacción del sistema financiero con ese proceso de reducción del número de cajas a menos de la mitad, pero también es cierto que más allá de esos comentarios positivos, también tenemos pues una serie de indicadores que nos vienen a decir que la situación puede que no sea tan positiva. Por ejemplo, hoy hemos visto cómo en esta semana Moody's ha rebajado la valoración de la deuda de 30 entidades financieras de este país. Algunas de ellas han quedado al nivel del bono basura. Y únicamente se han salvado de esa quema el BBVA, el Banco Santander y la Caixa. Bien, podemos volver al eterno debate al respecto de quién es Moody's, quiénes son las agentes de valoración, qué papel juegan, qué intereses tienen, pero es un dato que no podemos obviar. El otro, Portugal. Ahí está la situación. De momento no se quiere hablar de rescate, pero es la palabra que yo creo que subyace en la mente de todos. Pero en todo caso, cuando hablamos de la exposición de Portugal, el principal acreedor de las administraciones públicas y las empresas portuguesas, de todo el país en general, es la banca española. 1/3 de la deuda total está en manos de la banca española, si bien es cierto que una gran parte de esos aproximadamente 75.000 millones de exposición de la banca española a Portugal pues está en manos privadas. No estamos hablando fundamentalmente del gobierno como acreedor o deuda portuguesa. Los principales acreedores son las familias y sobre todo las empresas portuguesas, pero es otro dato a tener en cuenta. Es decir, probablemente llueva sobre mojado. A la compleja situación de nuestro sistema financiero se viene a sumar pues el nivel de exposición en Portugal que yo creo que no es como para ser completamente ignorado. Y luego subyace, como siempre, el último o el principal problema o el problema del cual se viene hablando desde el 2007 y parece que nadie quiere verdaderamente entrar en el fondo del asunto. ¿Cuáles van a ser las necesidades de financiación, las necesidades de liquidez, las necesidades de recursos de las entidades financieras españolas por causa del agujero del ladrillo? ¿Cuál va a ser el tamaño del agujero del ladrillo? En el último comentario que hacía en el blog veíamos las grandes diferencias que existían entre lo que opina el Banco de España y lo que opinan las agencias pues como Moody's o Standard & Poor's. El Banco de España habla de 15.000 millones, Moody's habla de 50.000 millones, Standard & Poor's llega a los 64.000 millones, si bien es cierto que Standard & Poor's habla de una simulación de un país con una tasa de desempleo del 25% y una tasa de crecimiento pues negativo o estancado. Pero claro, esa simulación no es que sea absolutamente alejada de nuestra realidad. Nuestras cifras de evolución económica, nuestras cifras de creación de empleo no animan a afirmar que nos estamos alejando de ese escenario, pero en todo caso es un escenario. Moody's habla de 50.000 millones, el Banco de España de 15.000 millones. Ya decía en mi anterior comentario que todo depende de el descuento que se aplique al valor de ese ladrillo en los balances de los bancos, al valor de los edificios, al valor del suelo. Y en todo caso no son las cifras más negativas. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención y es un comentario que realiza un estudio de Jesús Encinar, que es el fundador de Idealista.com, el principal portal de venta inmobiliaria de este país, y un termómetro excelente sobre cuál es la evolución de los precios, cuál es el ritmo de venta de la vivienda, cuál es la sensibilidad de compradores y de vendedores. Desde ese observatorio privilegiado, que es el principal portal inmobiliario de este país, pues Jesús Encinar habla de un problema de 100.000 millones
en los balances de las entidades financieras. Entre 15.000 millones y 100.000 millones, pues la cifra puede quedar en una cifra intermedia, más cercana a los 15, más cercana a los 100.000, pero en todo caso es un elemento de preocupación. Y claro, como decíamos anteriormente, la tormenta perfecta es la suma y la confluencia de diferentes situaciones que independientemente son graves, pero de manera conjunta pueden ser catastróficas. Tenemos el problema del sector financiero relacionado con el ladrillo, tenemos el problema en puertas ya de Portugal, y no hemos de obviar que todavía no sabemos qué va a suceder con los tipos de interés, pero a pesar de que a Trichet las señales son muy difíciles de interpretarlas o detectarlas siquiera, pues todo parece indicar que desde su último comentario, pues dentro de poco asistiremos al inicio de la escalada de esos tipos de interés. No sabemos si será una subida, 2 subidas, 3 subidas, o ni tan siquiera sabemos si habrá subida, pero en todo caso, si lo contemplamos en un escenario y vemos pues una posible evolución al alza de los tipos de interés pues en los próximos trimestres, eso puede ser la puntilla para muchas empresas, eso puede ser el agravante para la situación de muchas familias, y eso puede ser un elemento más de preocupación para la economía de nuestro país. De manera que, tal y como comentamos hace 15 días en el último comentario, tal vez la situación se puede definir como tensa espera y mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Y de la evolución de los acontecimientos que han comenzado a desencadenarse, va a depender el futuro de la década en este país. De manera que en los próximos días seguiremos observando atentamente todo lo que sucede en torno a los bancos y cajas, en torno a Portugal, en torno a la deuda y en torno, por supuesto, a pues esa situación y evolución del mercado del mercado inmobiliario en nuestro país.